Lo vamos a recibir ahora a Ariel Tejera, él es economista especialista en agro. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido, gracias por sumarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Bien, a todos. gracias por estar del otro lado. Bueno, vamos a hablar sobre esta guerra comercial que finalmente parece ser que por 90 días llega a un acuerdo. ¿Esto va a tener o tuvo novedades o impacto en las commodities? Bien, bueno, la verdad es que hoy fue una jornada bastante positiva en los mercados en general, partiendo, bueno, de lo que es mercados bursátiles a nivel internacional, prácticamente todas las plazas bursátiles registrando ganancias, y en commodities tuvimos una ligera suba o recuperación en el petróleo, y en commodities agrícolas también vimos hoy una jornada positiva, sobre todo para la soja, ¿no? Ujú. Y ahora vamos a charlar un poquito de eso, porque bueno, hay distintos elementos que han estado impactando aquí, pero la verdad es que bueno, la soja arrancó la semana con una tónica positiva en este contexto de, no digamos principio de acuerdo, pero bueno, por lo menos sí como mencionabas vos, tregua por 90 días Ujú. y una reducción, por lo menos durante este periodo, de todos estos aranceles que se habían ido acumulando, ¿no? Y superponiendo. De 125 a 10, aparentemente en términos generales por lo menos, supuestamente habría algunos capítulos puntuales con con otras tarifas, ¿no? Por parte de China a Estados Unidos, y de 145 al 30% por parte de Estados Unidos a China, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todo esto generó mucho optimismo de cara a la posibilidad de que efectivamente, bueno, estemos en la antesala, ¿no? De una situación de acercamiento y, bueno, y por lo menos no de una situación de donde terminaran alejándose Ujú. aún más, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, se había generado bastante preocupación a nivel internacional sobre cómo podía empezar a resquebrajarse, ¿no? El comercio y las cadenas de comercio internacional, producto de esta guerra que había iniciado nuevamente o que se había lanzado desde Estados Unidos y las posibles respuestas que fue encontrando por parte de otros países. Pero bueno, la semana pasada tuvimos supuestamente un acercamiento con Reino Unido, o tuvo Estados Unidos un acercamiento con Reino Unido. Sí. Ahora tenemos esta nueva noticia del fin de semana, bueno, y todo esto generando bastante optimismo a nivel general en mercados. Ujú. Bueno, recordemos que también Argentina está, ¿no? Con un 10% por parte de Estados Unidos con estos aranceles, que también vamos a ver cómo va a impactar esto en el país. También, bueno, se habla de que el presidente quiere llevar adelante un tratado de libre comercio con el país norteamericano. Vamos a ver todo eso cómo se va sucediendo y qué se va definiendo, ¿no? En esta economía mundial entre potencias que va cambiando constantemente y que Argentina, por supuesto, no está exento de lo que puede llegar a pasar y a suceder. También se publicó un informe de USDA que dejó planteado, ¿no? Un poco de preocupación en los precios del maíz, Ariel. Sí, sí, tal cual. La verdad es que, bueno, como te decía, junto con lo que fue los datos estos, o la novedad, ¿no? De esta tregua entre Estados Unidos y China comercial, en materia comercial, tuvimos en el día de hoy puntual para los que estamos en el agro, un Ujú. reporte que se publica mensualmente por parte de LUSDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, del año porque plantea las primeras estimaciones de producción de Estados Unidos, o una de las primeras estimaciones de producción y demanda, de oferta y demanda para todo el mundo, pero en particular para Estados Unidos, para una campaña que allá se está sembrando ya en este momento, ¿no? Y bueno, y un poco esta preocupación tiene que ver con que para soja el volumen que se está estimando, que este primer volumen estimado, hay que ver después qué pasa con el clima y cómo se desenvuelve el clima y demás, ¿no? Pero en base a la superficie que se estaría sembrando y las primeras ideas de rindes, estaríamos en una campaña de unos 118 millones de toneladas, similar a la campaña actual. Ujú. Cuando decíamos, bueno, que podía haber algún otro factor que dio algo de respaldo a precios, puede haber tenido que ver también algo, este dato que habla de una campaña de soja que quizás no va a ser tan impresionante en Estados Unidos, pero en maíz, y acá sí vino, o por lo menos se confirmó el temor que se estaba manejando, es que eh, aumento de área mediante, porque el farmer norteamericano va a estar sembrando más superficie en esta nueva campaña, y si el clima llega a acompañar y llega a obtener buenos rindes, Ujú. Estados Unidos podría estar cosechando a partir o en la segunda parte del año, sobre todo a partir de septiembre, octubre, noviembre, cerca de 400 millones de toneladas de maíz, como para poner en relación
a lo que es una campaña argentina de maíz, estamos hablando de que acá se suelen cosechar entre 48 y 52, Estados Unidos con 400 es realmente muchísimo, sería una campaña récord en Estados Unidos, suele cosechar arriba de 370 millones de toneladas de maíz casi todos los años o los años normales, pero en esta ocasión, o para este nuevo año que se nos avecina, esta nueva campaña, la verdad es que es una cifra que genera bastante temor, porque bueno, ¿no? Significa mucho maíz en Estados Unidos y Claro. maíz que en algún punto va a competir con el maíz sudamericano, ¿no? Bien, con respecto a la campaña gruesa en el mercado local, ¿qué números tenemos ahí? Bueno, estamos en este momento, bueno, en época de cosecha de la Ujú. soja y del maíz. La soja quizás un poco más, digamos, activa en términos de cosecha, porque bueno, el productor en este momento ya terminó casi de cosechar el maíz de primera, o lo que queda por cosechar lo cosechará más tarde, y se focaliza en soja en este momento del año. Sí. Y bueno, la soja estaría por arriba del 45% aproximadamente, ya llegando al 50% de la superficie cosechada Ujú. o un poco más, es decir que una cosecha que había empezado un poco lenta ya se está poniendo muy a ritmo. Bueno, y el maíz quedó prácticamente detenido ya en 35% de la superficie. Cuando se termine de cosechar las hojas, se retomarán seguramente las tareas en el maíz, en un contexto donde todas estas lluvias que tuvimos, sobre todo sobre fin de enero, en febrero y en marzo, están generando muchísimo optimismo de cara a lo que están siendo los rindes que están viendo los productores a medida que cosechan. Y bueno, y todo esto llevó como muy buena noticia para todos, para los productores en particular, pero bueno, para todos, está llevando a que se revisen al alza las estimaciones de producción de soja para esta campaña. Ujú. En este sentido, la Bolsa de Buenos Aires ya apuntó a 50 millones de toneladas, así que seguramente vamos a estar con un número que quizás podría ubicarse ligeramente por encima de eso. Así que me parece que, bueno, dentro de todo también estamos teniendo buenas novedades del plano productivo local, en términos por lo menos de volumen de producción. Y para maíz, que todavía, como decíamos, está cosechándose y se vendrá el grueso del maíz en la segunda parte del año de la cosecha, Sí. también con un clima que habría ayudado bastante y está generando bastante optimismo también de cara a lo que va a ser también todo lo que es la cosecha de maíz. Así Ujú. que buenas noticias en ese sentido. Bien, bueno, para ir cerrando, no quiero dejar de preguntarte cómo está el tema de la liquidación, ¿no? Por parte del sector, bueno, teniendo en cuenta la baja de retenciones hasta el 30 de junio, ¿cómo viene eso? ¿Se están liquidando los productores, los movimientos? Bien, el productor viene vendiendo Ujú. y ahora estamos justo en una coyuntura muy particular porque estamos con toda esta situación de la cosecha que Sí. genera una depresión estacional en los precios característica de esta época del año, sobre todo en soja. Ujú. Entonces eso quizás hace que algunos se pongan un poco más reticentes, pero la realidad es que también el productor en esta época del año necesita vender, necesita hacerse de caja para pagar ciertas cuentas y demás. Y la verdad es que no estamos en un contexto de explosión de negocios, pero un productor que sigue vendiendo en base a las necesidades que va teniendo y donde en la medida en que uno va hablando con productores, gente que trabaja en acopios y Sí. demás miembros de la cadena, a pesar de que el gobierno, bueno, anunció y pareciera bastante firme esta idea de que se va a dar marcha atrás con el recorte en retenciones y que volverían los derechos de exportación a sus niveles normales Ujú. o anteriores, sigue habiendo cierta expectativa y optimismo ante la posibilidad de que esto no suceda, ¿no? Claro. Entonces, parece un poco contradictorio porque bueno, uno ve a las autoridades, ¿no? Muy firmes en transmitir y en comunicar que la medida se va a retrotraer, pero por parte del sector, bueno, hay bastante optimismo también en que posiblemente eso se mantenga. Así que Ujú. eso hoy por hoy no está operando como un factor tan significativo que acelere las ventas del productor en el corto plazo, sino que es más bien corresponde a otras cuestiones, oportunidades de precios que van encontrando los productores o las necesidades que tengan de financiarse y de contar con fondos para pagar cuentas y demás. Sí, gastos corrientes, ¿no? Que tengan para afrontar. Exacto. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, saludos a todos.